Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca el tema de la intervención de los organismos de control en el ámbito provincial y municipal. Vamos a ver el tema de la vista del fiscal de Estado y el rol de contaduría de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer término va a exponer el doctor Carlos Marcelo Lamoglia, abogado, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor regular en Derecho Administrativo 1 en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de La Pampa. Profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Pampa y en la Universidad Católica de La Plata. Es docente en universidades e instituciones del exterior. Cuenta con varias publicaciones en libros y revistas jurídicas, también con intervenciones en congresos, jornadas y simposios del derecho público, y actualmente se desempeña como abogado en Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos ustedes, en particular a los que nos han invitado, que formamos parte del instituto, y un gusto compartir acá con la colega esta charla sobre los organismos de asesoramiento y control, y para mí también es un gusto que el doctor Bessi, cuando se encuentre presente, a quien muchos admiramos y reconocemos su capacidad y lo mucho que brinda el derecho administrativo provincial y también nacional. La razón obviamente tiene que ver con esta invitación y en el curso tiene que ver con la vista fiscal, con los organismos de asesoramiento y control, particularmente en esta ocasión tiene que ver más con los organismos de control. Y teniendo en cuenta el control como una actividad sumamente relevante, uno cuando daba clases y cuando da clases, y analiza o se detiene en el tema del control, necesariamente tiene que entender que el control como una función más dentro del Estado, tiene que ver con limitar el poder. El control, por ahí yo le echo la culpa a veces a Marian Hoff, que cuando estudiaba Derecho Administrativo decía verificar. Si controlar es verificar. Verificar sobre pautas previas, por supuesto, y sobre esas pautas previas, dice Forti, un autor italiano, determinar un criterio que tiene que estar debidamente motivado. Motivado en el juicio que hace la autoridad, en este caso el fiscal de Estado, ¿no? A veces se habla de la Fiscalía de Estado, pero la verdad es que es un órgano unipersonal, de acuerdo a lo que dice la Constitución provincial en el 155, y siempre se mantuvo de la misma manera desde los antecedentes del fiscal de Estado, allá para 1889, ¿sí? Luego en la Constitución de 1934, siempre se habló de un fiscal de Estado. Los antecedentes, por supuesto, tienen que ver, como dice Bessi, en un desprendimiento, y también lo dice Triviño, por supuesto, en un desprendimiento de lo que era el fiscal de Cámara, en su momento, del Ministerio Público, unas discusiones que hubo en su momento también con quien ejercía el poder por aquel tiempo, y un tema de tierras fiscales, que el fiscal obviamente se opuso en aquel momento, fiscal de gobierno, y la Corte ahí, con buen criterio, estamos hablando obviamente de 1800, dijo que el fiscal defendía los intereses de la provincia, los intereses patrimoniales. Esto, tanto la doctrina que se especializa en analizar al fiscal de Estado es el que le costó el cargo en aquel momento fiscal de gobierno, para luego resurgir años posteriores como efectivamente fiscal de Estado. También ha de puntualizarse como muchos aspectos positivos que tiene la provincia de Buenos Aires en lo que hace a generar instituciones de derecho público. El fiscal de Estado es una institución propia del derecho público provincial, que luego se exportó a las demás provincias, y hoy por hoy en todas las provincias, con distintas funciones, pero siempre manteniendo un hilo conductor con el tema del patrimonio de la provincia, se crearon, están establecidos en todas las provincias la figura del fiscal de Estado. Decíamos entonces que luego de su instauración definitiva en la Constitución provincial, hoy en el 155, expresamente hace referencia a que habrá un fiscal de Estado inamovible,
encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos, en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. Luego, la Constitución hace referencia que el legislador determinará en la reglamentación cuestiones vinculadas a esta competencia. Digo, esto, uno cuando analiza la figura del fiscal de Estado tiene que tener en cuenta básicamente las normas que conllevan su actuación o que habilitan su actuación. Por supuesto que está el 155, pero en lo que interesa al procedimiento administrativo, necesariamente uno tiene que tener en cuenta su carta, digamos, su ley orgánica, el decreto 43 del 69 con distintas modificatorias, y también la ley 13767, que en el artículo 3 y en el artículo 102 se encarga expresamente del fiscal de Estado. Ratifica el tema de esta ley, que es un organismo de control, y de control de legalidad de los actos administrativos. Y recién lo hablábamos con Jimena, con Jimena, que también es cierto que las realidades van cambiando y a veces el tema de la práctica, es decir, porque una cuestión que yo pensaba cuando preparaba el fin de semana esta charla y pensaba para mí, decía, bueno, el fiscal de Estado interviene obviamente en dos ámbitos bien claros, esto también lo puntualiza Beltrán Gorostegui, es decir, del ámbito judicial y del ámbito administrativo. A nosotros lo que nos interesa, por supuesto, en este curso, es su intervención en el ámbito del procedimiento administrativo. Obviamente que en el ámbito de lo judicial defiende al Estado provincial, es la regla, de acuerdo, estos tienen un fundamento del 155 y el primer artículo del decreto ley que hacía mención, pero después la intervención en el procedimiento administrativo es de base legal, artículo 38 de este decreto que yo les mencionaba. De hecho, la propia Corte en algún que otro fallo ha hecho referencia a que esta intervención no es, diríamos, necesaria en todo procedimiento administrativo. Solo es necesaria en aquellos casos que obviamente prevé la ley en el artículo 38, que ahora vamos a mencionar, y también cuando están, por supuesto, el interés fiscal comprometido. El interés fiscal comprometido, que esa palabra interés fiscal comprometido no es simplemente una cuestión de índole patrimonial, aunque a veces se habla de interés fiscal e interés patrimonial. Con esto adelantamos en lo que hace al curso. No todo procedimiento administrativo necesariamente va a pasar por, digamos, el expediente donde allí tramita, o IGEDEVA, va a pasar por la instancia del fiscal de Estado. Sí va a pasar tal vez por la Asesoría General de Gobierno, porque esa sí tiene una intervención necesaria en los trámites administrativos. La vista fiscal, la intervención del fiscal de Estado, obviamente está más limitada a los supuestos que establece el artículo 38 de la propia ley de fiscalía. Pero a mí lo que me hacía, por lo menos, algún tipo de interrogante es, bueno, ¿cuándo el interés fiscal está comprometido? Por supuesto que es una cuestión netamente patrimonial, o sea, que va a incidir positivo o negativamente en el ámbito del fisco provincial, del dinero público, la intervención es necesaria. Pero también, digamos, uno cuando habla de interés fiscal, el concepto de interés fiscal, de hecho el mismo Triviño hace referencia a interés general, es decir, el concepto de interés fiscal se amplía a decir, bueno, cuando esté comprometido el interés público en la gestión de la provincia. Decía Bessi, y trato de leerlo, la intervención sucesiva de los organismos de asesoramiento y control revisten gran importancia institucional, dado que contribuyen a garantizar el acierto de las decisiones en el ámbito de las materias asignadas por la administración pública. Toda vez que un inadecuado control de actividades administrativas facilita el empleo incorrecto de los fondos públicos y de la corrupción. Hernán Gómez, actual fiscal de Estado, el doctor Gómez, actual fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, dice en un artículo que salió publicado no hace mucho tiempo, que el organismo el cual es la cabeza de ese organismo, es un órgano de control de todas las disposiciones, resoluciones y decretos que dicta el Poder Ejecutivo.
y que impliquen erogaciones patrimoniales o haya intereses patrimoniales comprometidos. Y adelanta, dice, la vista fiscal es como un tipo de dictamen que generaliza la advertencia. Esta idea de la vista como advertencia me pareció bastante interesante. ¿Por qué hacemos referencia a ello? Bueno, porque obviamente la forma en que interviene el fiscal de Estado en el marco de un procedimiento administrativo, aquellos en que el propio artículo 38 establece cuáles son las intervenciones necesarias, por supuesto, que todo proyecto de contrato que tenga por objeto bienes del Estado, toda licitación, las transacciones extrajudiciales, todo asunto que verse sobre la rescisión, modificaciones e interpretaciones de contrato, toda reclamación por reconocimientos de derechos por los que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del Estado, todo recurso contra actos administrativos para cuya formación se haya requerido la vista del Estado. En todas estas, distintos supuestos que establece la norma, podría incluirse por otra norma reglamentaria, podría incluirse la intervención del fiscal de Estado, por supuesto. La forma en que interviene el fiscal es por la famosa vista fiscal, ¿sí? Donde el titular del órgano, por supuesto que hay profesionales, fiscales adjuntos y profesionales que el fiscal delega esta intervención, depende de los casos, por supuesto. En la vista fiscal se fija una posición, se fija un criterio que tiene que tratar de ser lo más claro posible, lo más objetivo posible, ¿por qué? Porque obviamente con la vista fiscal el órgano constitucional establece un criterio que va a ser tomado o no, la vista es de carácter obligatoria, ¿sí? Pero no es vinculante. Entonces, el criterio que fija el fiscal tiene que ser al menos leído, diríamos, por el funcionario que tiene la posición decisoria. En esto, como decía también Marienhoff, esto de hablar de órganos que emiten dictámenes, en el caso vistas, que tengan criterios que sean de carácter vinculante, es bastante difícil porque se estaría trasladando la capacidad decisoria al órgano que dicta, en este caso, el informe o asesoramiento. En algunos casos aparecen, hay que decir la verdad, algunos actos de administración que tienen este carácter vinculante. Pero en el caso de la vista no es vinculante, pero también citándolo a Gómez, él dice, bueno, no es vinculante, pero como el fiscal después puede, en caso de que esa vista no haya sido considerada, hacer una acción judicial, en cierta forma, y en un gran porcentaje, también hay que decirlo, en lo que es la práctica, en un gran porcentaje, tanto la vista fiscal como la intervención de la contaduría y, por supuesto, la Asesoría General de Gobierno, es por demás considerada por los organismos que toman las decisiones. Porque en todos estos órganos, algunos constitucionales, algunos con base legal, pero en los tres casos con muchísimos años de existencia en lo que es nuestro derecho provincial, en el ámbito de las instituciones provinciales, lo cierto es que sus intervenciones son más que valoradas en lo que es el procedimiento administrativo. Y una cuestión que también es interesante, sobre todo en el ámbito en lo que nos encontramos en el Colegio de Abogados, y esto está dirigido obviamente a profesionales, es que en el caso de la vista fiscal, ¿sí? Que ahora vamos a detenernos con algunas particulares de la vista fiscal está destinada al órgano que va a tomar la decisión, no está destinada al particular, ¿sí? O si la vista va a favorecer el más o el menos a ese particular, está destinada estrictamente al órgano, y de hecho, tal es así, que en caso de no darse la vista, quien tiene, digamos, legitimación para reclamar esa vista, para hacer algún tipo de impugnación, es el fiscal y no el particular. La legitimación no está pensada en el particular. Y de hecho, algunas veces cuando uno contesta demandas, hemos dicho que, porque obviamente los particulares dicen, bueno, falta la vista fiscal, el acto es inválido. Es decir, bueno, podrá ser inválido, pero no es el particular el que debe
el que se debería favorecer con esa irregularidad. Por supuesto que la falta de la vista fiscal hace de un acto que carece de regularidad, o sería un acto con una nulidad, porque se ha viciado, obviamente, un trámite, diríamos, esencial dentro del procedimiento administrativo. Y así debería pautarlo, y de hecho se posibilitaría la revocación del acto por parte de la administración. En cuanto a la vista fiscal, se dice que se expresa un criterio al órgano que tiene atribuida la competencia, y fundamentalmente la vista fiscal tiene una naturaleza fiscalizadora. Por esto que explicábamos antes, es decir, en el control se trata de fiscalizar, pero no fiscalizar con un criterio, diríamos, político, con un criterio que excede lo estrictamente legal. Ahora bien, lo estrictamente legal, y en esto también cito a Beltrán, que hace referencia, no necesariamente en algunos casos el fiscal de Estado solo se ha detenido a analizar la cuestión estrictamente jurídica de la cuestión en cuanto a una cuestión lógica, decir, bueno, la norma dice, esto no está conforme a la norma. Hay veces que ha hecho observaciones sobre un reglamento, un acto de alcance general que tiene intervención, también la 75, la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, 7670 de Procedimiento Administrativo Provincial, expresamente prevé la intervención del fiscal de Estado, ¿sí?, para el dictado de la 7647, de la resolución definitiva. Tiene que tener la vista del fiscal, la intervención, por supuesto, de la contaduría. También en los actos de alcance general tiene que dar esa intervención, y por supuesto cuando se resuelvan recursos en los que ha intervenido. Bien, en estos casos, en algunos casos que se pueden puntualizar, el fiscal o la vista ha ido mucho más allá de una confrontación entre la cuestión lógica jurídica, sino que diríamos, y también el Tribunal de Cuentas lo está haciendo, me consta, por cuestiones, diríamos, de oportunidad, mérito, conveniencia. Es decir, bueno, a ver, esta reglamentación, demostrar la razonabilidad, en un tema de establecer un nuevo registro de contratistas. El fiscal hizo referencia, bueno, a ver, ¿cuál es la razonabilidad de establecer uno nuevo con relación al que ya se encuentra? Por ejemplo, no es lo que acontece habitualmente, pero digamos, es cierto que en el análisis del control de legalidad va mucho más allá, me parece a mí, de una simple confrontación normativa. Sobre todo porque además, obviamente, en instituciones de este carácter, ya de tipo centenaria, hay criterios sobre determinados aspectos que están en juego. Por supuesto que el límite siempre tiene que ver con la gestión, o sea, los organismos de asesoramiento y control no gestionan. Por lo tanto, coadyuvan, por supuesto, coadyuvan a que esa gestión se dé en un marco de un respeto al ordenamiento jurídico. Al ordenamiento jurídico que hoy, aquella pirámide kelseniana que uno tuvo en cuenta, se ha modificado, es decir, se ha modificado. O se han incorporado de manera mucho más clara determinadas fuentes a partir de la reforma del año 94. Es más, lo escuchaba Fabián Salvioli en una charla, todos conocerán, me imagino, al doctor Salvioli, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, y además, obviamente, trabajaba en Naciones Unidas, una larga y dilatada trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Fabián decía en una charla que la pirámide de Kelsen no le interesa tanto, sino que lo que interesa es la norma que proteja el derechos humanos. Si la norma está en una reglamentación, hay que aplicar la norma, independientemente de la reglamentación, independientemente si está o no en la Constitución, si está o no en el tratado. Siempre hay que estar por la norma que mejor proteja el derecho humano que se está en juego. Digo, para entender cuando uno habla del ordenamiento jurídico, por dónde pasa esa cuestión. Y me parece que
y acá tiene el tema de la vista fiscal, de a poco se ha ido incorporando, lo hemos charlado, la Fiscalía, desde cuando yo entré, allá por el año 97, 98, ha ido, por supuesto, ayornándose a una nueva realidad, una nueva mirada de lo que es el derecho público, y obviamente que la interpretación que hacen los organismos judiciales como los organismos internacionales necesariamente tienen que producir una mella, es que necesariamente deben producir una mella en el trámite administrativo. Es decir, hoy necesariamente cualquier profesional cuando interviene en el proyecto de una vista fiscal, necesariamente tiene que analizar el ordenamiento en su conjunto, ¿sí? Es difícil, por supuesto, esto de inaplicar una norma o no dejar de aplicar una norma porque es inconstitucional o inconvencional. Una nota también a pie de página, cursaba yo con Humberto Quiroga Labiel, decía, en realidad no es inconvencional o inconstitucional, la Constitución es la que determinó que están las convenciones ahí, así que siempre es inconstitucional, porque es muy difícil hablar de inconstitucional e inconvencional. Cito a Humberto Quiroga Labiel, nada más y nada menos que ha sido, además de profesor de nuestra Universidad de La Plata, profesor convencional constituyente. Pero bueno, esto me parece que es el tema de la vista fiscal, y en lo que a mí, por lo que veo con los colegas, se ha ido de a poquito introduciendo en la vista, porque ustedes profesionales seguro que lo verán mucho más que yo. En el marco de los procedimientos administrativos, muchas veces las normas han quedado vetustas, las normas no han tenido una adecuación a lo que es el marco constitucional, obviamente mucho menos al marco convencional. Es decir, conozco un caso en Bahía Blanca donde se prohibía a la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires tener un colegio para alumnos con cierta discapacidad, porque el código urbanístico decía que en ese lugar no se podía poner ese tipo de colegios. La Cámara Contenciosa de Mar del Plata dijo que estaba bien porque esa era la lógica jurídica. Obviamente se modificó la norma, la cuestión se volvió abstracta. Digo, para citar normas estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás, no estoy hablando. Lo mismo sucede, recién conversaba con vuestra compañera, algunos regímenes provisionales que postulan que la pérdida del beneficio si la persona se vuelve a casar, y eso, o vuelve a tener una relación de pareja. Normas que pareciera que hoy, en el 2022, quedarían un poco desfasadas. Bueno, en la vista fiscal, como dicen los autores que analizan este tema, la administración, y creo que la vista fiscal, como la opinión en su momento de la Secretaría General de Gobierno, o como la opinión de la misma Contaduría, tiene que tener ese criterio preventivo. Es decir, necesariamente la vista fiscal tiene que tener un criterio preventivo. Por supuesto, sin quitar y sin dejar de mirar que lo que le interesa al fiscal es el interés del fisco. Pero el interés del fisco, como dice Trevino, tiene que ver con el interés general. Y en el interés general está el ordenamiento jurídico en su conjunto. Al menos eso me parece a mí. La vista fiscal, ha dicho la Corte, es un requisito de creación legal, que puede ser derogado o dejado de lado en determinadas materias, ¿sí? Lo que sí necesariamente debe hacerse es la notificación del acto cuando es contraria a la vista fiscal. Esto también ha existido algún tipo de desencuentro, una causa SEBA, donde con la creación de SEBA, de la Dirección de Energía, se cambió SEBA, se quitó esa intervención al fiscal de Estado. La Corte de la Provincia entendió, con votos divididos, que cuando el constituyente decía que el legislador iba a reglamentar lo que serían las atribuciones del fiscal de Estado, podía definirlo, ir a criterio legislativo, cuándo debía intervenir y cuándo no debía intervenir. Hay ahí algún voto de San Martín y Laborde que creen que en realidad cuando y creo que debería ser así, que el 155 establece que la defensa de lo patrimonial, del fisco, le corresponde al fiscal de Estado, la intervención, sobre todo cuando hay
fondos públicos de por medio, más allá de que se adopten algunas figuras de carácter o regidas por el derecho privado, necesariamente la intervención de la Fiscalía debe ser necesaria, ¿sí? Sobre todo porque, y también cito acá a nuestro colega Bessi, la huida, a veces la huida al derecho privado para evitar controles, para evitar fiscalizaciones, tanto sea de la actuación como de la defensa del fisco, puede tener consecuencias disvaliosas para el propio fisco, porque la idea es que, digamos, hay un artículo de la Constitución y la razón de ser de esta institución tiene que ver con esta necesaria intervención. La vista fiscal también determina, como hacíamos referencia, con la vista queda el expediente, de acuerdo a lo que dice la 6647, queda el expediente en estado de dictar la resolución, ¿sí? Esto también es importante porque cuando uno aplica a veces la técnica del silencio, regulada también en la 6647, como el artículo del Código Contencioso, hay que tener en cuenta, es decir, cuándo efectivamente queda configurado el silencio, cuándo empiezan a correr esos plazos que hace referencia la ley administrativa al respecto. La Corte Provincial, allá por el 2011, hizo referencia a que la vista fiscal es requisito previo para el dictado de un acto administrativo cuando pudieran resultar afectados los intereses patrimoniales de la provincia. Esa intervención previa acordada al fiscal de Estado debe apreciarse como de carácter fundamentalmente fiscalizador, para que fije la posición respecto de la situación y evite, en su caso, la eventual promoción de una demanda judicial. Tal trámite no es considerado imprescindible cuando no exista en juego intereses fiscales. Por esto decía yo referencia que no todo trámite que se inicia en la provincia de Buenos Aires, bajo la figura de un procedimiento administrativo, necesariamente va a tener la intervención del fiscal de Estado. Que esto también hay muchas veces que llegan expedientes y el fiscal dice, no intervengo yo, no es de mi competencia. Pero acá también es interesante hacer referencia que si está comprometido o no el interés fiscal, no es una cuestión que la define el órgano donde tramita el procedimiento, sino que a todo evento es el fiscal el que determina si debe o no intervenir en ese trámite administrativo. Esto hizo referencia a la Corte en un trámite de IOMA, también que no correspondía a IOMA determinar cuándo iba o no al fiscal de Estado un expediente, sino que a todo evento sería el fiscal el que determina si su intervención es necesaria o obligatoria de acuerdo a la normativa correspondiente. La intervención de la vista, también se ha dicho, debe traslucir un criterio de imparcialidad. No busca beneficios fiscales en detrimento de los derechos de los particulares. Eso también hay que tener en cuenta. Es decir, no es en la vista fiscal no hay una discusión con el particular, no hay un enfrentamiento, obviamente, con el particular, sino que, obviamente, lo que trata de privilegiarse es, diríamos, que el acto administrativo se dicte de la forma más legal correspondiente, o de la forma legal correspondiente, teniendo considerando los intereses en juego. Y es más, muchas veces en la vista fiscal, y hoy más que nunca, se aconseja que, a pesar de que obviamente la ley dice tal o cual pauta, hay que considerar lo que ha dicho la jurisprudencia o lo que dice el famoso 117 en el tema de las prescripciones, una discusión casi intestina que hay sobre todo con lo que tiene que ver con los procedimientos que interviene el Instituto de Previsión Social o la Caja de Policía, esta discusión entre cuándo el acto se puede declarar nulo, qué efectos tiene la revocación, si hay un plazo o no de prescripción, si todos los actos, en realidad hay la famosa potestad revocatoria de la administración en provincia es tan amplia que podría en cualquier momento con solo calificarlo nulo. Bueno, obviamente hay toda una doctrina de la Corte de la Provincia que se ha elaborado al respecto, que obviamente los profesionales que trabajan en ese ámbito, cuando proyectan su vista, lo hacen saber para que quien tiene que tomar la decisión
considere esta particularidad. No muchas veces, en esto hay que decir la verdad, hace mucho caso, porque los efectos son, yo en el ámbito profesional de la Fiscalía trabajo particularmente, he trabajado desde que ingresé, salvo 2 o 3 meses, desde que ingresé en el ámbito de lo que sería el contencioso administrativo, llevando juicios, así que uno ve que a veces los organismos que toman las decisiones se apegan demasiado a lo que dice la norma, ¿sí? Y obviamente terminamos con juicios que terminan siendo, bueno, acá la doctora también, la general de la ley, que terminan siendo obviamente perdiosos por la provincia, por la aplicación, la interpretación que hace la propia, en este caso la Cámara, la Corte, sobre obviamente el ordenamiento en su conjunto, diciendo, bueno, después de 20 años es difícil revocar un acto y generar un cargo deudor porque hay una irregularidad en el trámite administrativo. La regla entonces, dice la Corte, es que debe intervenir si están los intereses fiscales en juego. Si se omite la vista, hay un problema de regularidad del acto y podrá ser revocado por la Administración. La previa vista fiscal de Estado en las actuaciones administrativas es un requisito de creación legal, ha dicho la Corte allá por el 93, que puede ser legalmente derogado o en todo caso dejado de lado respecto de determinadas materias y organismos administrativos, sin quebrantamiento en aquel entonces del 143 de la Constitución local. Aunque tienda a ser una oportuna y eficaz la defensa patrimonial que este precepto encomienda al fiscal de Estado, no es indispensable para el ejercicio de la misma. Carácter que sí reviste la notificación posterior de la resolución dictada, en tanto le permite su conocimiento para el oportuno ejercicio de aquella defensa por vía de la acción o recurso respectivo. Y en este tema de la vista fiscal, es interesante esto que hace referencia a la Corte. ¿Por qué? Porque en caso de que el fiscal de Estado haya emitido una vista que no ha sido considerada, necesariamente el acto debe ser notificado a la Fiscalía de Estado y el fiscal tendrá la posibilidad de iniciar o no una acción judicial pidiendo la nulidad o inconstitucionalidad, lo que corresponda en su caso. Obviamente que es decisión del fiscal de iniciar o no iniciar la acción judicial. Obviamente también hay una cuestión en esto de gestión, de analizar el caso en particular. Y lo que sí es interesante es que el acto administrativo, hasta tanto no se notifique, obviamente no va a poder ser ejecutado, y dentro de esos 30 días el fiscal va a poder iniciar la acción correspondiente. Y también dentro de la vista fiscal, que no es en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito dentro del procedimiento administrativo, también tiene una particularidad en la intervención que tiene el fiscal de Estado con relación a los actos administrativos que provienen del Instituto de Previsión Social y de la Caja de Policía. También podría ser, dice la doctrina, de algunos órganos inferiores, cuando se dictan en contra de la vista fiscal, la posibilidad de hacer la famosa observación o recurso de apelación para que el Poder Ejecutivo resuelva en estos casos. No es lo muy común, pero acontece la posibilidad esto es un trámite que queda dentro del ámbito, diríamos, del procedimiento administrativo, y que también es una de las funciones del fiscal de Estado. Decía yo, y con esto voy finalizando, digamos que en la vista fiscal la necesaria deber de prevención, dicen los autores de este tema de la prevención. ¿Por qué pensaba esto? Es decir, bueno, porque uno necesariamente, y eso también yo le digo a los colegas cuando uno da clase, cuando yo empezaba a dar clases y cuando uno estudiaba, volvemos a los tratados internacionales y su reincorporación. Los tratados internacionales eran una fuente más indirecta, directa, como lo quieran clasificar. Hoy en día, nadie que inicie una demanda, nadie que inicie un procedimiento administrativo no cita un tratado internacional. Por la amplitud, por la doctrina internacional que al respecto existe, la obligatoriedad que tienen, por supuesto, sobre todo las sentencias que han dictado los organismos, obviamente la Corte Interamericana, y obviamente también las recomendaciones, los dictámenes o resoluciones que se han dictado en el mismo tema
si bien porque cuando el país no ha sido parte, pero necesariamente por la temática, la positivización de muchos, o por lo menos algunos principios del derecho público que han quedado en esas convenciones, necesariamente son, digamos, fuente directa de cualquier trámite administrativo. Es difícil que en un procedimiento administrativo no se analice, no se deba analizar con una perspectiva de género, con una perspectiva de derechos humanos, con una necesaria para cualquier órgano de administración. Y obviamente la Fiscalía de Estado no puede quedar exenta, estimo yo, esto es una opinión personal, por supuesto, de esa mirada. Sobre todo porque uno dice, bueno, ¿cómo la administración no puede declarar la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad de las normas, más allá de que hay una discusión al respecto? Acá la colega también lo cito nuevamente, cuando trabajaba en la Procuración tenía así un criterio, que por ahí con Madrid también lo citaba, de podía abstenerse, no sé qué piensa con respecto a eso, de aplicar una norma cuando ha sido declarada inconstitucional, pero lo cierto es que es difícil, digamos, declarar inconstitucional, pero por lo menos sí puede tener este tema de prevención, es decir, como decía el doctor Gómez, de advertencia en la vista fiscal. Es decir, bueno, está esto, tal vez no incide directamente el interés fiscal, pero no podemos dejar de pasar que una acción o una decisión con determinados efectos va en contra de tal o cual criterio judicial o de mirada, de interpretación de los tratados internacionales. Y esto implica analizar las normas en su conjunto, aquellas normas que tal vez no tienen un buen anclaje en esta nueva mirada del derecho administrativo y del derecho público, y las prácticas que al respecto se producen. También cuando se proyectan normas, y en esto la Fiscalía tiene intervención, la asesoría también tiene intervención, sobre todo normas de alcance general, la necesaria participación ciudadana, es decir, más allá de lo, tiene que lograr efectivizarse. Deben existir medios para que aquellos que se vean afectados por actos de alcance general tengan la posibilidad de al menos participar. Porque esto, y lo dice la doctrina europea, limita en el buen sentido de la palabra la cantidad de acciones que luego se van a hacer, porque cuanto mayor posibilidad se da en el trámite administrativo a los que podrían verse afectados, se van a encontrar, se supone, o se espera, soluciones para mitigar ese posible lesión que va a producir la norma general. Y en esto hay que advertirlo. Y por supuesto, brindar una interpretación de las normas lo más cercana a estos principios constitucionales, porque no dejan de ser, los tratados están en el marco de la Constitución Nacional, y obviamente convencionales. Con esto cierro, decía, la intervención la necesaria intervención del fiscal de Estado en los casos que legalmente corresponde, tiene que ver con, dice también los autores, no debe olvidarse que el fiel cumplimiento de las regulaciones y principalmente que consagran la institución coadyuvan sustancialmente para prevenir conductas reñidas con la buena fe, la moralidad y la legalidad. Por eso la necesaria intervención del fiscal de Estado en aquellos casos en que corresponde, hacen a la legalidad o, como decía Fiorini, a la juridicidad del actuar estatal. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Jimena María Sicabo, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina, posgraduada en Abogacía del Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación, diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es profesora en las asignaturas El Estado en Juicio y Manifestación de la Voluntad, en la especialización en Abogacía del Estado, Abogar, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Actualmente se desempeña como auxiliar letrada en la Cámara de lo Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de La Plata,
evaluadora en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, París, Francia, egresada de la Escuela Judicial con orientación en Derecho Público por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es integrante del Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica y maestrando en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Bueno, te escuchamos, Jimena. Gracias por participar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ante todo agradecer a las autoridades del colegio por la convocatoria, a las autoridades del Instituto de Derecho Administrativo, bueno, especialmente al doctor Espinosa Moya, a quien conozco desde hace varios años, así que bueno, un placer intentar compartir con ustedes, con el profesor también Lamoglia y con el profesor Bessi, esta jornada. Bueno, como bien señaló Marcelo, el tema que nos ha tocado hoy tiene que ver con el sistema de control en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente fijado nos toca lo que es la vista del fiscal de Estado, y a mí me tocó el rol de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires. Pero para esto, a mí, cuando también pensaba cómo abordar el tema, se me ocurrió compartir algunos aspectos que me parecen necesarios que luego se proyecten en toda la exposición y el modo en cómo vamos a analizar, cómo tal vez pensar este sistema de control y cómo analizar las normas, ¿no? Entonces, en primer lugar, pensar que cuando hablamos de control público, tal vez nos llevamos a preguntar qué es controlar y qué es hacerlo sobre lo público. Entonces, el controlar podemos entender que es un conjunto de procedimientos, procesos, mecanismos, que va a ser realizado por diferentes entes, personas, ciudadanos, sujetos, y lo público es lo que es de todos, es lo que es de toda la sociedad, sin una materia específica. Luego los sistemas de organización van a determinar a qué ente o a qué sujeto en toda esta sociedad corresponde qué tipo de control. Luego, también pensar que el desarrollo del tejido social y la complejidad nos lleva a ver que este control tiene una función social y que cada vez se complejiza más, que podemos encontrar mecanismos formales e informales, todo en este juego del sistema democrático del Estado constitucional social de derecho. Y cuando me refiero al rol social, es importante también advertirlo del control, sobre todo el control público, porque ¿qué sucede? Al ciudadano tal vez está más cómodo controlando que siendo controlado. Pero esto también debe ser un ejemplo, porque el ser controlado implica someterse a todo el cúmulo de, yo voy a hablar del principio de juridicidad, que lo vamos a entender como todo el cúmulo de lo que es la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía Constitución Nacional, provincial, todos los tratados con jerarquía constitucional, leyes, decretos, reglamentos, y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y recomendaciones de la Corte y Comisión, al que debe estar sometido hoy la autoridad administrativa y en general toda la ciudadanía. Entonces, esto me parece interesante, el tema del control y de la función social, y después, necesariamente, en la medida que esto implica o involucra aspectos sociales, y por otro lado está involucrado el interés público, también hay una neta relación con el bien común. ¿Sí? Este control no puede estar despejado del bien común, que es un poco el fin último que también tiene el obrar de la administración y del Estado. Y para hablar de bien común, yo quiero traer, tengo que usar los anteojos porque ya... para hablar de bien común, yo quiero citar lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo refiere como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. De ninguna manera podrían invocarse el orden público o el bien común como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de su contenido real. Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones estrictamente ceñidas a las justas exigencias de una sociedad democrática, que tengan en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. Y en esta línea me parece fundamental también resaltar el rol que el control tiene en aspectos en la producción de información. Es decir, este control genera información, que es un insumo fundamental para los organismos que van a controlar, y a su vez esa información la producen los mismos organismos, y es, primordial que esa información la conozcan los que van a controlar, las conozcan los controlados y la sociedad toda, para que con criterio de transparencia pueda existir a su vez un genuino y un verdadero control de toda la ciudadanía con relación a esto. Bien, otro concepto que también, antes
llegar al tema puntual que tengo asignado, que quiero compartir, es el tema del derecho a la buena administración, que es otro aspecto fundamental, derecho a la buena administración, que ha sido considerado como un derecho fundamental, es una idea que surge en Europa en el año 2000, y hoy en la Carta Interamericana del año 2013, aprobada en el Centro Latinoamericano Administrativo para el Desarrollo, recepta el concepto para la buena administración. ¿Y qué quiere decir esto, no? Es aquella donde los ámbitos de naturaleza pública son tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y a su vez que los sistemas de control atraviesan todo este ejercicio de esta función administrativa de la cuestión pública. Y lo que es interesante también, porque a través de 23 principios perfilan cuál va a ser la relación del ciudadano y privilegian la relación del ciudadano, imponen las reglas de funcionamiento. Muchas de ellas son las que obviamente tenemos receptadas en nuestra Constitución y en las leyes de procedimiento, pero tiene que ver con celeridad, el trato que debe recibir el ciudadano, la transparencia, la previsibilidad, la participación, la publicidad y el acceso a la información. Ahora bien, y ahora llegando un poco más o precisando nuestro objeto, que tiene que ver con este diseño que la provincia de Buenos Aires ha determinado para lo que es el sistema de control, que tiene la ventaja que es un diseño que el sistema de control está previsto en la Constitución, que no sucede hoy sí, con algunos órganos a nivel nacional, pero no todos, y no en todas las provincias. Esto creo que es un rasgo muy importante, porque creo que limita al resto de los poderes una simple modificación, el hecho de que el fiscal de Estado, sistema de control que, bueno, como bien señaló Marceo, está establecido a nivel constitucional por lo que es la vista del fiscal de Estado, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas. Ese diseño constitucional luego ha sido receptado por diferentes normativas, y básicamente hoy la Ley de Administración Financiera, que es la Ley 13767, contempla o desarrolla el funcionamiento de este sistema de control con las leyes orgánicas respectivas de cada organismo que integra el sistema. Pero bueno, algo importante, que en el marco del Estado Constitucional Social de Derecho, Estado que tiene como tríada basal material el principio de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, el principio pro homine, no se puede comprender o entender un obrar de este Estado por fuera del principio de juridicidad. Y principio de juridicidad que, como establecimos, trata la Constitución, los tratados, las opiniones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, leyes, decretos, reglamentos. Y tampoco se puede concebir un obrar de esta administración por fuera de un sistema de control. Y que, como decimos, en la provincia de Buenos Aires tiene estas características, con estos organismos y de este modo, con un control previo y un control posterior. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los segmentos que tuve yo asignado. Bueno, la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires tiene, como les dije, jerarquía constitucional. Ya la Constitución de 1873 la preveía, está regulada hoy en los artículos del funcionamiento, los artículos 156, 158 y en el artículo 82. Está conducida por un contador, podría ser contador o contadora. Hago un paréntesis: hoy todos los organismos de control en la provincia de Buenos Aires son presididos por sexo masculino, sin perjuicio de que hubo, es decir, más allá del fiscal de Estado, que es inamovible, pero hubo nuevas designaciones de organismos de control, y pese a que existe un ministerio de la mujer, tal vez no se ha considerado la posibilidad de que sea conducido por alguna situación diferente, de que sea sexo masculino. Lo digo porque, bueno, incluso, no con este sistema de control, pero sí lo que es la Defensoría del Pueblo, se cambió la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo, se crearon nuevos defensores adjuntos, y tampoco, al menos en lo que yo, el conocimiento que tengo a través de la lectura del boletín oficial de la provincia, tampoco algo diferente del sexo masculino ha sido considerado para la conducción, al menos en la designación de las defensorías adjuntas. Muy bien, sigamos con esto. Entonces, esta contaduría va a ser conducida por un contador, un subcontador, profesión tiene que ser contador, con 4 años de ejercicio, va a durar 4 años, puede ser reelecto. Lo que es interesante, que es también un punto interesante del mecanismo de designación y de remoción que tienen los titulares de los organismos de control, que tiene que ver con esta cuestión, que es una decisión que no es solo del Ejecutivo, sino que requiere acuerdo del Senado. Acá en el caso particular, en realidad es una terna del Senado y decide el Ejecutivo. En el caso de, por ejemplo, los miembros del Tribunal de Cuentas, excede mi tema, pero alguna referencia voy a hacer, en cambio requiere acuerdo del Senado para su designación. Entonces esto implica que en realidad no es una decisión solo del Ejecutivo, decir al Ejecutivo que le toque decidir a quién lo va a controlar. Muy bien.
Y hay la función primordial de la contaduría tiene que ver con la de autorizar el gasto público. Y el sistema de la provincia es interesante porque funciona de este modo, ¿no? Por un lado, ni el contador ni el subcontador pueden autorizar un pago que no surja ni de la ley de presupuesto, ni de leyes especiales, ni de una sentencia judicial. Pero por otro lado, el tesorero, que vamos a ver que es otro subsistema que organiza la ley de administración financiera, tampoco puede efectuar un pago que no haya sido autorizado por el contador. Y después vamos a ver para mí lo interesante que tiene todo esto, cómo se va vinculando toda esta cuestión de la vista del fiscal, el control de la contaduría, cómo va a controlar el Tribunal de Cuentas, y qué pasa si el Tribunal de Cuentas encuentra algún perjuicio fiscal o no aprueba una cuenta, y qué rol va a tener el fiscal de Estado a posteriori. Y me parece que toda esta relación es muy interesante en cómo analizar este control de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Y ahora, como les dije, la consagración constitucional llevó a que en algún momento la contaduría tuvo una ley orgánica que fue derogada por la ley 13767, que en la provincia de Buenos Aires es la ley de administración financiera y de control. Ley de administración financiera que dice, bueno, primero vamos a definir, señores, ¿qué es el sector público? Es decir, ¿a quién, este sistema de administración financiera, a quién lo vamos a aplicar? ¿Y cómo va a ser este sistema de control? Que nuestra base fue la Constitución como lo diseñó. Bien, entonces en ese marco dice, bueno, la administración financiera está subdividida en 4 subsistemas. Un subsistema de presupuesto, crédito público, contabilidad y tesorería. Y a la contaduría la designa como órgano ejecutor del sistema de contabilidad, por una serie de misiones y funciones que están establecidas en la ley y en el decreto reglamentario. Bien, a su vez establece el sistema de control, siguiendo la manda constitucional, sistema de control con la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. Y lo que es importante, me parece también, es definir el sector público, un poco siguiendo, para mí, el criterio de lo que tuvo la ley 2456 a nivel nacional, que establece y dice, bueno, cómo ordenó un poco el sistema que existía en la provincia, con lo bueno y lo malo. Y algo que me parece importante es la manda que le da a los titulares de los organismos. Dice, señores, ustedes son responsables de la implementación y el mantenimiento de subsistemas contables adecuados a las necesidades de registro de operación, al eficiente y eficaz sistema de control previo, posterior, normativo y financiero, económico y de gestión, a establecer procedimientos adecuados y que aseguren la conducción económica y eficiente de la actividad de evaluación de los resultados y de los programas y proyectos. Y este requisito se extiende también a tener personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia y eficacia. Entonces, acá vamos a ver que la contaduría tenía 3 roles, y ahora voy a decir por qué él tenía. El fundamental, el organismo rector del subsistema de contabilidad. El otro como un organismo de control interno de los aspectos económicos y financieros de lo que es el sector público provincial y del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y a su vez era autoridad de aplicación, y ahora voy a por qué, de lo que era en materia de contrataciones. La ley 13981 y el decreto 59, creo que del 2018 o 2019, bueno, el decreto 59 la consagraba como autoridad de aplicación de todo el sistema de compras en la provincia. ¿Qué sucede? Y esto como novedad que está en septiembre del 2022, se dicta el decreto 3314, donde dice, crea un nuevo organismo de contrataciones. Porque entiende que la contaduría tal vez la lectura es demasiada competencia, demasiadas misiones y funciones, y tal vez es más conveniente que haya un organismo específico que se ocupe y sea autoridad de aplicación de lo que serían las compras y contrataciones en la provincia de Buenos Aires. Y se arroga otra función, que es quien va a llevar adelante el sistema PEVAC. El sistema PEVAC es el sistema de compras electrónicas que en el año 2017, a través de la resolución GDEVA 5, la contaduría aprueba y instrumenta todo este sistema y le dice a todas las jurisdicciones, señores, las compras se van a realizar de este modo, en función de lo que decía esa resolución, y la autoridad de aplicación seguía siendo, ¿cómo se llama? La contaduría. Aspecto a ver qué va a pasar o no, tiene que ver si esto se va a aplicar a los otros poderes. Porque la contaduría es autoridad de aplicación de las compras y contrataciones solo del Poder Ejecutivo o va a ir al Legislativo y al Judicial. ¿Y cuál va a ser la competencia de este nuevo organismo en la implementación? Nuevo organismo que está dentro de la administración centralizada, en jurisdicción de jefatura de gabinete, con un rango de secretaría. Esto es bastante nuevo. Como hoy hablábamos con el profesor Bessi, de los considerandos del decreto parecen interesantes,
al menos lo que cuenta, digamos, o la razón de ser y la motivación del dictado del mismo. Pero digo, bueno, entonces esta última se saca, pero sí sigue teniendo un registro de licitadores y proveedores, al menos esa competencia no ha sido sacada. La contaduría también dicta un montón ha dictado resoluciones vinculadas con cómo se rinde la caja chica, cómo se tiene que rendir lo que es los fondos permanentes establecidos en la ley de administración. Pero bueno, lo que es interesante es cómo dice la ley, cómo es este control. Dice que este control es integral e integrado y abarca aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, de gestión, que debe hacerse con economía, celeridad y eficiencia. Y básicamente me parece que lo importante es cómo la contaduría define la visión. Dice que pretende ser un organismo que sea como ejemplo, así es como digo esto, porque uno cuando ingresa a la página y ve las misiones y funciones y cómo pretende ser un organismo modelo, donde el modelo de fiscalización y de control sea justamente con este enfoque, y impregna valores en ese, detalla cuáles son los valores que al menos pretende que el accionar de su labor y de su control sea, y tiene que ver con la ética pública, la honestidad, el profesionalismo, la adaptabilidad al cambio, la comunicación, la responsabilidad, la lealtad, el control de gestión y el compromiso con la calidad. Bueno, y básicamente, y ahora sí me voy a cómo, ahora sí llegamos a la contaduría, como organismo de control en la provincia de Buenos Aires, y qué abarca este control, o cómo funciona. Porque ya les dije que vimos que tenía 3 funciones, hoy uno la perdió la está perdiendo por el decreto 33, 3314 del 2022, y quedan estas 2. Y de lo que nos toca a nosotros es la contaduría como organismo de control. Bien, en realidad ejerce el control interno de la gestión económica y financiera, de lo que sería el sector público provincial, el poder legislativo y el poder judicial. Básicamente lo que hace es controlar el desenvolvimiento de la hacienda pública en relación a los 3 poderes. También, dentro de las otras misiones que tiene, realiza un control preventivo, simultáneo y posterior en la administración provincial mediante arqueos, inspecciones, auditorías. Controla la recaudación de los fondos públicos. Interviene en los ingresos y egresos que se operen por la Tesorería General. Controla la recaudación de los ingresos públicos, requiere la rendición de cuentas de los responsables en tiempo y forma, y esto va a ser interesante porque ahora después voy a mencionar algunas cosas del Tribunal de Cuentas. Registra las operaciones vinculadas con la hacienda pública y eleva al Poder Legislativo y Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas la cuenta general del ejercicio vencido. Antes del 15 de abril, esta cuenta general, que tiene que ver con la rendición de cuentas que hacen todos los organismos, se la eleva al Legislativo, al Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas. Ahora bien, hay 2 competencias, misiones, funciones, que para mí son trascendentes, aparte de todas estas que dan la cáscara grande. Que la anterior ley de contaduría específicamente establecía funciones a la contaduría y al contador. Hoy, si bien no está tan claro así, pero cuando uno va analizando todos los artículos va viendo que siguen estando en cabeza del contador estas 2. La primera, la que tiene que ver, ahora la mencioné y después vuelvo, con lo que es la iniciación y la sustanciación de los sumarios por responsabilidad patrimonial. La ley establece que toda vez que haya una infracción a alguna norma o reglamentación y se genera algún perjuicio o daño al fisco, eso debe ser investigado y puede ser sancionado. Y acá vemos quién es quien va, en el caso de que se compruebe que hay responsabilidad y que existe una sanción, a quien en nuestro diseño constitucional provincial y legal atribuye competencia para aplicar esa sanción, va a ser el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas que reconoce la función jurisdiccional, toda la cuestión controvertida, si la administración tiene una función jurisdiccional, pero la ley al menos entendió que así puede ser y garantiza el control judicial suficiente, siguiendo a Fernández Arias, con el control judicial que va a hacer la Cámara Contencioso Administrativa de estas sanciones o fallos que dicte el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Entonces, tiene esta competencia, ¿qué hace? Detecta incumplimiento, instruye el sumario, o sea, inicia el sumario, puede haber una etapa preliminar, lo sustancia. Esto está todo en el decreto reglamentario de la 13767. Ahí tuvo una capítulo grande para leer y está muy bien detallado y pocas veces vi buen detalle. Yo en su momento trabajé como director de régimen administrativo sancionador en la UIF, en la unidad de información financiera, y estábamos revisando la posibilidad de modificar el procedimiento. Entonces,
buscaba diferentes modelos de procedimiento, bueno, y este me pareció tiene cosas bastante interesantes por ser un reglamento, digamos, una ley especial en cuanto a procedimiento, más allá de la aplicación supletoria de la 7647. Entonces lo interesante, hay una etapa preliminar con el instructor, quien tiene la competencia para la apertura de sumario es el contador. Hay casos donde puede no abrir sumario, etapa previa, se realiza toda la etapa de cargo. En el caso que exista, se llama a declarar al responsable o a los presuntos responsables, y en el caso que exista primera fase de responsabilidad, se dicta el auto de imputación. Auto de imputación que ahí se va a notificar a los sumariados y empieza toda la etapa de descargo. Está regulado que hace profecer, parte de alegatos, y aquí hay una cuestión. La contaduría instruye pero no sanciona. No dicta el acto administrativo donde le puede aplicar una sanción, sino que es una competencia asignada al Tribunal de Cuentas. También hay un procedimiento abreviado para los casos específicos que menciona la ley, con plazos reducidos, también con reducida la prueba. Entonces, esa es una de las funciones. Y la otra, que para mí es trascendente, o es lo que al menos lo que creo, es la oposición. ¿Qué sucede? Es obligatorio que la contaduría, en aquellos casos donde esté involucrada la hacienda pública, tome conocimiento de los actos administrativos y puede generar una oposición. ¿Sí? Dentro del plazo de 15 días de haber tomado conocimiento, dice, señores, esperen, yo me opongo a esto y voy a dar los motivos por qué. Puede pedir que ese plazo se suspenda, porque necesita más información, entender por qué la administración o por qué el órgano jurisdicción está llevando adelante o quiere llevar adelante ese acto administrativo. Bien, ahora, quien dictó el acto o quien tiene, ¿qué sucede? Cuando recibe esta oposición, en realidad debe o no puede ejecutar ese acto en la medida que no se modifique esta oposición o observación que hace la contaduría, justamente en ejercicio de este control. Pero la ley posibilita, le da la posibilidad a ese organismo en insistir, así como Marcelo, el doctor Lamolia, hablaba también de la insistencia pese a la vista fiscal, yo puedo decir, no, yo a pesar de lo que me dice contaduría tiene unos criterios que yo quiero modificar, insisto. Ahora, no puede ser quien dictó el acto administrativo que insista en esa postura. En ese caso, la ley prevé que sea o el Poder Ejecutivo, en este caso gobernador o gobernadora, o el presidente de alguna de las cámaras, o el presidente de la Suprema Corte, quien dicte el acto a pesar de esa oposición y siga adelante con la ejecución de ese acto. En ese caso, ese supuesto que obviamente hay que hacerle saber, o sea, hay que notificar al contador, libera de responsabilidad al contador por decir, bueno, yo hice mi oposición, ejercí el control competente, sin perjuicio de ello, el órgano controlado, en este caso, bueno, el Poder Ejecutivo o alguno de los tres poderes decide seguir adelante. Ojo, que el hecho que la contaduría no haya observado, no se haya puesto, no exime de responsabilidad en el caso que puede existir algún perjuicio. En todo caso va a haber responsabilidades solidarias o concurrentes, que eso también es un tema a evaluar. Esto va a ser más fácil también, lo pienso desde el lado de cuando uno contesta demanda o defiende, no tanto el particular, salvo acá no, porque acá como particular ustedes tal vez van a estar, pienso, asesorando a algún agente que esté en la administración y decir, bueno, ojo, pero para que acá la contaduría no dijo nada. Mira, no dijo nada frente a... pienso esto, cómo bajarlo después al caso, más allá de entender cómo funciona, de entenderlo como profesionales, y que antes que nada lo tenemos que entender como ciudadanos y ciudadanas. Me parece fundamental, porque sin esta información no podemos ejercer ningún derecho de los que tenemos para ejercer. Entonces, eso me parece importante, esta cuestión. Bueno, y como otro de los temas que quería compartir, un poco, si bien me excedo, pero tiene que ver un poco con el rol del Tribunal de Cuentas, porque es la otra pata del control, que me parece importante. El Tribunal de Cuentas también está consagrado en la Constitución, prevé que fue también en 1889, pero también es una de las primeras constituciones que tiene un Tribunal de Cuentas y es muy importante, y prevé su conformación con un titular, que habla de un abogado, recientemente ha sido designado un presidente. Tengo dudas si el anterior titular era abogado, o era abogado y contador. Yo siempre pensé que era contador, pero bueno, cuando miraba los requisitos siempre pensé que el anterior titular del Tribunal de Cuentas era contador. Entonces prevé la designación por un abogado y 4 vocales, que van a ser contadores, tienen incompatibilidad e inhabilidad para ejercer otra función que no sea la del Tribunal de Cuentas.
también son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y para su remoción es el mismo procedimiento de un jury, como si fueran jueces de, la cámara, de una Cámara Civil y Comercial, o una Cámara del Poder Judicial. Lo que es importante en cuanto al Tribunal de Cuentas, lo mismo, tiene una ley que es la Ley 10.869, consagrada en la Constitución y reglamentado por la Ley 10.869. Las dos competencias más importantes o más grandes tienen que ver con los juicios de cuentas y los juicios de responsabilidad. Juicios de cuentas que tienen que ver, es esto, los jefes, los responsables digamos, los DGA, los responsables de la administración, deben rendir cuentas a la contaduría. Rendición de cuentas que se debe hacer. Bueno, hay diferentes momentos, hay rendición de cuentas mensuales, hay rendición de cuentas anuales y demás. Ahora, esa rendición de cuentas mensuales, no sé si recuerdan hoy cuando yo les hablé que una de las competencias que tenía la contaduría era intervenir en la rendición de cuentas de los responsables en tiempo y forma, la contaduría va a recibir todas las rendiciones de todas las jurisdicciones y las va a enviar al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas empieza a analizar los estados contables y cómo se fue ejecutando. Por eso estamos hablando de un control posterior. Hay todo un procedimiento que la ley detalla, que tiene que ver, hay relatores donde van a empezar a pedir información, y puede concluir, es el único que tiene competencia para aprobar o desaprobar cuentas, el Tribunal de Cuentas. Esa decisión, una vez que se dicte con la intervención garantizando el derecho de defensa y el debido proceso, una vez que se dicte esa decisión, es susceptible de un recurso de revisión y luego de una posibilidad, el control judicial a través de una pretensión con instancia originaria de la Cámara Contenciosa de La Plata. Y la otra competencia es los juicios de responsabilidad. Como les dije, luego de todo el íter y el trámite de inicio y sustanciación del sumario por el contador, en el caso que exista responsabilidad, la sanción la va a aplicar el Tribunal de Cuentas. Sanciones que pueden ser llamados de atención, amonestación, multa e inhabilitación. Y también la misma línea de control judicial suficiente a través del control que va a hacer la justicia en los contenciosos administrativos. Bueno, esto ha sido más o menos lo que tenía para exponer del sistema de control en lo que me tocó a mí. Pero sé que pasado mañana hay unas interesantes jornadas en la Universidad Nacional de La Plata en homenaje al profesor Fiorini, y quería compartir algunas palabras de algo que el profesor en su momento mencionó en su libro Teoría de la Justicia Administrativa vinculado con el control. En 1944, Bartolomé Fiorini, en su legendaria Teoría de la Justicia Administrativa, encabezó el capítulo destinado al control sobre la actividad administrativa de este modo. Hemos observado y comprobado cómo la actividad de la administración no puede ser arbitraria, ilegal e inmoral. Cuando desarrolla su labor, debe hacerlo jurídicamente dentro de las normas de derecho expresadas en las leyes positivas o en los principios generales e implícitos que surgen del orden jurídico, y al mismo tiempo tratar de cumplir con la mayor eficacia los fines públicos. La administración no podrá realizar su actividad en forma inconstitucional, ilegal, ilegítima e ineficaz, y yo le agrego inconvencional. Bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias, Jimena. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿O quienes están por Zoom también? De los funcionarios, al que más temen es al Tribunal de Cuentas. Sí. A nosotros, por el famoso, como decía Jimena. Tribunal de Cuentas, ¿por qué ejercicio está en control? Necesariamente tiene un año. Un año. Hoy en día se cambió diametralmente, porque antes una de las observaciones que hacían era que los juicios de cuentas demoraban más tiempo y Ya no estaba el exacto, no estaba el funcionario. Y, bueno, pero hoy por hoy, lo conozco por cuestiones familiares, tengo personas que trabajan en el Tribunal de Cuentas, un año tienen necesariamente para fallar. Ahora están fallando el ejercicio 2021 o 2020, no más que eso. Y otra cosa me parece interesante para resaltar, esto, ¿no? El diseño de control en la provincia de Buenos Aires, dado por este lado. La consagración constitucional, el modo de designación y remoción de los titulares y los integrantes, el método y el modelo de control, este control previo y posterior, y la interrelación y coordinación de todos los organismos. Y me parece también interesante esta cuestión también de trabajar la responsabilidad del funcionario a través de
de los juicios de responsabilidad patrimonial, que la administración misma, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, puede llevar adelante diferente de lo que es, por ejemplo, el orden nacional. Me parece que esos aspectos podrán mejorarse seguramente, pero me parece que es muy importante que exista de ese modo. La existencia de organismos tan legendarios como el Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado, y en esto comparto también lo que dice Osvaldo, que lo tenemos acá el autor en persona. Digamos, cuando se hizo la famosa ley de administración financiera, ya por la década de 90, de aquellas tantas consecuencias que trajo la década del 90, hubo muchos autores y autoras, en particular, algunas de ellas conozco, que, digamos, felicitaban, aplaudían el sistema de auditorías que creaba la administración financiera, con la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura, como decía la colega, alguna de ellas después tuvo recepción constitucional, la Auditoría General de la Nación, porque siempre se acusó a la provincia, en general a la provincia, de que éramos más lentos en el trámite, en el procedimiento administrativo. Y esto en general, con el tiempo, las mismas personas que los he leído decir, bueno, tal vez hay que reformar el tema de las formas de control a posteriori. Concretamente, el Sistema Nacional tiene un control en el procedimiento administrativo a posteriori, es decir, cuando el hecho está consumado. Como bien plantea Jimena, es decir, nosotros tenemos el control previo de la asesoría, el control previo de la contaduría, y el control previo, obviamente, con la vista fiscal. Que no va a haber actos irregulares, uno por supuesto no puede decir que no. Que va a haber menos actos irregulares, yo creo que sí. Es decir, hay muchas miradas, y por bien como puntualiza Jimena esto de, no, digamos, para llegar a ser fiscal de Estado, presidente del Tribunal de Cuentas, contadores, hay que reunir ciertos requisitos, hay un control político, porque obviamente por eso pasa por la Cámara de Senadores, la legislatura, uno de sus órganos tiene que aprobarlo, y luego esa inamovilidad que tiene en el cargo. Yo la verdad que, y bueno, en el caso de Bessi también nos pasó, entramos cuando Zaragoski, el doctor Zaragoski, tuvo más de 25 años en la gestión, ahora continúa el doctor Gómez, que formaba parte también de la gestión. Cierta inamovilidad y cierto criterio, lo mismo pasa con el Tribunal de Cuentas o con la contaduría. Y eso la verdad que me parece a mí, a los coterráneos, ciudadanos, habitantes de la provincia de Buenos Aires, da una cierta tranquilidad, digamos, de ese control de la hacienda pública. Con otra perspectiva, yo creo que debe darse con otra perspectiva. Por supuesto, comparto lo que dice Jimena, hay mucho también camino por andar, pero la diferencia, sobre todo en el trámite administrativo, la intervención necesaria de estos organismos de control ayuda al fisco, pero también ayuda a los ciudadanos, porque es dinero público en tiempos en el que el dinero público no es tan, las arcas del Estado no están tan repletas como parece, y me parece que corresponde, por respeto a la juridicidad, ratificar necesariamente que el control de la hacienda tiene que ser previo. Una instancia tiene que ser. De hecho, por ejemplo, en La Pampa el control previo lo hace el Tribunal de Cuentas. Lo que hace la Fiscalía de Estado en la provincia lo hace en La Pampa el Tribunal de Cuentas. No importa cuál será el órgano, pero me parece que es necesaria la intervención de estos organismos con esta particularidad que tienen los organismos en la provincia. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? No, por Zoom tampoco, ¿no? No tenemos... Una pregunta. La competencia de la contaduría para el sumario que hoy sí. abarca a todos los funcionarios públicos. Exacto. Y sí. Abarca indistintamente al régimen particular que tenga cada funcionario, desplaza a los propios organismos de control que tenga cada régimen particular. Sí, ahora en los aspectos que tengan que ver con los aspectos contables de la contaduría, sí, esto independientemente y que maneje fondos, valores y más y haya generado un perjuicio fijo. Sí. Un perjuicio, sí, en ese marco sí. Lo que parece que por ahí podría dar como dos. Claro. Por un lado, independientemente también de un delito. No, y un sumario disciplinario, por eso iniciarse un sumario disciplinario dentro del organismo, por supuesto, donde esa persona trabaja.
Y como dice Jimena, obviamente una cuestión penal que también va a ocasionar. Una cuestión, que ahora me acuerdo que no se lo señalé, que el contador tiene la ley, le da lo faculta a no iniciar sumario cuando el perjuicio sea menos del 50% de un determinado valor que establece, creo que 2 sueldos de la administración. Es decir, en ese caso, porque entiende, o al menos el legislador en ese momento entendió, que eso no genera perjuicio, salvo que exista dolo. No importa, ahí no sé después qué pasará con lo penal, cómo jugar a la teoría de la significancia o a la tela, pero bueno, o sea, ahí en esos supuestos, pero bueno, un tema que no había señalado. Bueno, les agradecemos No, por la favor, exposición, ustedes. gracias a Bueno. todos.